Bueno, un lujo que nos damos esta mañana, de estar bien acompañados con Miguel, gerente responsable de Valor Carne, consultor ganadero. Miguel, gracias por estar, un placer. Muchas gracias a ustedes. Muy bueno en Valor Carne, para destacar. ¿Quién hace los dibujos que aparecen siempre en la portada de Valor Carne? Bior. Muy bueno, muy bueno. Sí, La verdad, muy bueno, espectacular. Y después de tanto tiempo es algo bien característico, ¿no? Claro, es como el sello. Algo así. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el negocio? Hubo un repunte interesante del gordo en las últimas semanas. Yo te decía 3 o 4, me dijiste 6. Lo venís siguiendo un poco mejor, tal vez. Pero Sí, quizás no sean 6 semanas de crecimiento continuo. Siempre esto hay alguna oscilación, digamos. Pero los precios habían llegado a un mínimo nominal en la segunda semana del año. Y desde ahí para acá venimos con incrementos casi semanales. Digamos que la hacienda tuvo una mejora de precio del orden del 20%, un poco mejor los novillitos, después los novillos, los terneros un poco menos, 16%, y las vacas, que no es la época, no, la estacionalidad no las ayuda, han ganado un 10%, todo en términos nominales, pero de todas maneras, a pesar de que la inflación de estos primeros meses está siendo relativamente alta, en términos reales el novillo en esta semana se ganó un 16%. Y es la primera vez en esta semana, en un año y pico, que en la comparación interanual, es decir, el precio real de esta semana con la misma semana del año anterior, está igual, es decir, no está por debajo, como había sucedido a lo largo de 15 meses, de los últimos 15 meses. cuando vos te referís a un 16%, ¿qué tomás? ¿El índice del novillo del mercado? ¿Tomás una categoría en particular? Tomo el promedio de los novillos y les descuento la inflación. Ajá. Eso está 16%. 16% arriba, sí. Miguel, con lo que es la evaluación de muchos parámetros del año pasado, ¿cómo crees que nos va a dar el número del stock? Que estamos esperando ya las nuevas cifras. ¿Cómo crees que se fue comportando? Me parece que va a haber un pequeño aumento, podemos suponer, yo creo que va a ser entre 500.000 y 1 millón de animales más, que es decir, un crecimiento parecido al crecimiento gradual que hemos tenido en estos últimos años. Hay que pensar, si uno sigue la serie que estima todos los años SENASA al 31 de marzo, que es bastante razonable, hay un 10-11% de crecimiento desde el mínimo de 2011 hasta el año pasado, y este 500.000, 1 millón de cabezas va a agregar 1 o 2 puntos más, es decir que vamos a estar en el 12-13% más de animales del mínimo de 2011. ¿En qué contexto podemos ubicarnos, Miguel, en cuanto a los números, en este caso del sector industrial, frigorífico? ¿Cómo estuvo afectando el tema reintegros, el tema movilidad que tuvo también el tipo de cambio, en el contexto también internacional de precios? El sector exportador de carnes tuvo un año 17 muy complicado, muy difícil, con números muy, al menos vidriosos, y en general en muchos casos fueron negativos los números, pero claramente con la recuperación del tipo de cambio que se ha producido desde fin de año, la situación cambió y el sector está un poco más holgado. Son 2 meses solamente, en 2 meses no se recupera lo malo que fue todo un año, o un poco más de un año, pero esto le está dando un ánimo un poco más redoblado al sector. Miguel, discúlpame, sí. Tan es así que durante la caída del precio de los animales para consumo interno, que fue muy fuerte entre agosto, septiembre y hasta mediados de enero, como decíamos recién, el precio del novillo apto para exportación no cayó, o cayó apenas, y esto da la muestra de que hay un desbalance entre oferta y demanda, entre oferta de novillo pesado apto para exportación, y por otro lado también
que desde fin de año el industrial tiene un poquito más de incentivo. Te iba a consultar por un tema que tiene que ver particularmente con la vaca. Se está exportando mucha vaca a China, pero la vaca, que es una vaca fundida, obviamente, que es el subproducto de la producción ganadera de Argentina. La otra parte del componente, que es la exportación de novillo, está en cantidad un poquito por debajo de ese volumen de vaca que se exporta a China. ¿Estaremos muy lejos de pasar al frente con el producto en sí, en lugar de con el subproducto de la vaca? ¿Faltarán muchos años para ganar con el novillo ese proporcional, digamos? El tema es así, digamos, lo que va a China mucho es vaca, pero no solo vaca fundida, es decir, en general va mucho más de una vaca manufactura o inclusive una vaca consumo que de una vaca fundida por el tipo de mercadería que pide China. De todas maneras, me refería a que el subproducto es un animal que se usó acá para otra cosa y no lo usamos más y se vende a China, digamos. No se produce especialmente la vaca para exportar a China, a eso me refería. Obviamente, siempre pasa esto con la categoría. Pero lo que yo quiero decir es que una de las fuertes limitantes que ha tenido la exportación en estos últimos 2 años, que a pesar de todo tuvo un repunte y sigue teniéndolo, un repunte muy interesante, es la falta de novillo pesado. El novillo pesado es la materia prima para el comercio internacional más importante. Por supuesto hay mucho comercio con carne tipo manufactura que viene especialmente de vaca, pero sin este complemento, como vos bien lo señalás, de tener una mayor producción de novillo pesado, la Argentina va a estar limitada en materia de exportaciones. Y esto solo se puede incrementar en la medida en que el productor vea las señales que existen y desde hace tiempo, porque la mayor parte del año pasado el novillo apto para exportación se ha pagado por lo menos igual y en general mejor que el novillo para consumo para mercado interno, pero tiene que ver la señal y tiene que hacerla propia y confiar en que esto se va a mantener, y solamente así se va a generar una recuperación de la recría y de la categoría novillos. Hay que pensar que 3 años es mucho tiempo en Argentina, ¿no? Sí, sí. Tuvo varios golpes el productor, como para confiar durante todo ese periodo de tiempo en tener las mismas reglas y llegar a ese novillo. Digamos. Por ahí no te entiendo bien. Vos lo que estás justificando que el productor no se lanzó que no todavía. Se lance así al novillo. Es comprensible, lo mío no es una crítica, simplemente digo que la gente que sí lo ha hecho ha podido aprovechar mejor este premio que ha tenido el animal tipo exportación. Inclusive hoy, después de una recuperación tan fuerte del precio del novillo en el mercado interno, hoy se está pagando mejor un novillo apto para cuota Hilton, digamos, que un novillo para el mercado interno. Y hay indicios, hoy nosotros repasábamos del porcentaje de distribución de la oferta del mercado, casi un 38% de oferta del mercado de línea esta semana fue novillito y novillo, y alrededor de un 40% terneros y terneras. Se está emparejando esa ecuación que antes estaba mucho más a favor del ternero, ¿no? Hay un indicio de producir un poquito más pesado. Si uno analiza los arribos a Liniers, que es si se quiere, un espejo que por ahí está un poco deformado con respecto a lo que es el mercado global de la Argentina, claramente la categoría que más aporta es la de vacas. Después están ahí peleando, pero en general los terneros y terneras y los novillitos por separado son más importantes que los novillos. Sí. Pero porque todo eso va al consumo, al mercado interno. Acá también hay que ver toda la parte de novillo que se maneja por fuera del mercado, que en definitiva es muy representativo desde el punto de vista de los precios. Es el otro 90%, digamos. Claro, exactamente. Miguel, ¿cómo crees que va a ser el efecto dominó que está teniendo y va a seguir teniendo principalmente la sequía en la producción?
Esto es una desgracia, digamos, pero digamos, no hay nada que el hombre pueda hacer para remediarlo. Ya hemos tenido otras experiencias de problemas climáticos de este tipo y sabemos que son muy costosos también para la ganadería. No hay que olvidarse que fuera del contexto económico, que era malísimo, que fue la liquidación récord de 2008-2009, también tuvo un componente de sequía relativamente importante, no fue solo política económica desastrosa. Así que esto se mira con preocupación. En ganadería los resultados demoran más en llegar, tanto los buenos como los malos, pero va a haber un impacto. Se sacó, hablando de políticas, Miguel, el pie de encima con varios ítems, ¿no es cierto?, para el sector en general y ganadería en particular. Pero notás, aparte de lo que fue el envión inicial, un acompañamiento de políticas activas para el sector ganadero específicas, ¿o están faltando todavía? No, digamos, claramente el impacto más importante fue de las medidas estructurales que se tomaron en diciembre de 2015. Y de todas maneras, yo soy un creyente en el sentido de que este contexto macroeconómico favorable debería ser suficiente para ir guiando las decisiones de productores. Por supuesto, algunas políticas activas son buenas, otras no tanto, así que sobre esto es más opinable, digamos, pero no hay una política activa que se ha venido llevando con relativo éxito y que creo que se va a profundizar ahora a partir de marzo y los meses subsiguientes, es el tema de la lucha contra la evasión. Y esto es un tema muy importante que va a ayudar a transparentar el mercado y a que los operadores tomen las mejores decisiones. Bueno, un lujo realmente. Agradecidos, Miguel, de que nos hayas acompañado. El gusto es para mí. Miguel Gorelick de Valor Carne con nosotros en esta mañana que sigue en un minuto. Ya estamos.